capítulo 21, versículos del 19 al 22. Amén. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo eso, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias porque has puesto en mi vida el don de la fe. Enséñame y permíteme que cada día la ejercite, para que cuando yo escuche tu voz, yo la reciba y la ponga por obra. Hoy te pido perdón cuando no te creo y cuando no te escucho. Enséñame a hacer tu voluntad y guíame por sendas de rectitud. Yo te alabo, Padre, porque siempre que oro, tú me escuchas y te ha placido bendecirme. Que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, porque en tu casa, en tu bondad y en tu misericordia, yo me recreo. Te doy gracias por alumbrar mi entendimiento, quitar de mi vida toda ceguera y toda sordera espiritual. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Te doy gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque todo lo que vamos a pedir en tu nombre vamos a creer que tú ya lo has hecho, porque te place, Señor, bendecirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Y leeremos versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Amén. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así. ¿Ya lo tienen todos? Versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vamos allí. Bueno, en el pasado y en varios momentos hemos hablado de este tema, de lo que tiene que ver con fe, lo que significa fe. ¿Recuerdan que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de la fe? La definición de la fe bíblica es: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 que acabamos de leer termina diciendo que aunque a algunos se les había anunciado la buena nueva, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Y esto nos genera una especie de conflicto, digámoslo así, que es salvable, por supuesto, porque en principio pareciera de que entonces el oír la palabra no es suficiente para que la palabra produzca, ¿ok? Pero aquí dice que no hubo fe en aquellos que escucharon la palabra. Y vamos a encontrar una circunstancia, y es que pueden haber personas que escuchan la palabra, pero sin esperar recibir nada de ella. Ayer precisamente que estoy haciendo
el estudio pues de lo que estamos viendo en Palabra Viva, encontraba que alguien decía que hay gente que cree fe en la fe que tienen de ellos, no en la fe de Cristo, no en la fe de Dios. Y yo decía, ¿cómo puede uno tener fe en la fe? Claro, es lo que tiene la gente en la calle. Tienen fe a la fe. Y de manera muy curiosa, la fe que la gente puede tener en la calle, la persona promedio, en realidad es un pensamiento positivo. Ajá. Porque no tienen para nada, si uno le pregunta a una persona, ¿qué es fe? Van a decir confianza. No, es que yo tengo confianza. Yo tengo, pocos se atreverían a decir seguridad. Porque muchos de ellos, quienes tienen esta postura, plantean las cosas como si dependiera de la suerte el obtener algo positivo o no. Entonces se combina con un pensamiento positivo. Bueno, y siempre lo hemos dicho, siempre es mejor ser positivo que negativo, pero ni el positivo ni el negativo tienen asegurada salvación si no han escuchado con fe y por fe. En este caso la Escritura nos está diciendo que unos escucharon, o muchos escucharon la palabra, pero no les aprovechó. Y algo que tiene que provocar la palabra en nosotros es provecho. Amén. Tiene que producir algo en nosotros, porque de otra manera, pues es como si nos pusieran simplemente un elemento X, una grabación, y entonces la escuchamos y la escuchamos. La técnica, no sé si ustedes están familiarizados con ella, se llama la mnemotecnia. Sí, la han escuchado, por lo menos sé que la han leído en alguna parte, porque esto la han pregonado en varios momentos, aduciendo de que es una manera de aprender inconscientemente. Y bueno, hay algunos que creen que funciona, otros que sinceramente la ponen en duda. Tuve un jefe hace muchos años, con mucho dinero él, y me decía que una vez pagó una millonada y se lo llevaron por allá a un retiro a Bogotá para aprender inglés. Y estuvo encerrado como 4 o 5 días o una semana, y él me dice que lo ponían a dormir escuchando cosas y que esperaban que el otro día le hablara. Entonces le pregunto yo, ¿y hablaste y aprendiste? Dice, no aprendí nada, yo roncaba. Aprendí a tener conciencia de mis ronquidos. Alguien me podrá decir de pronto que sí le funcionó o no. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque cuando nosotros venimos a escuchar, a recibir de la palabra, debemos venir con una expectativa. Debe haber una expectativa de recibir algo de parte de Dios. Porque recordémonos, si estamos esperando recibir algo de la persona que va a hablar de Dios, pues si esa persona está descuadernada ese día, pues la Biblia termina descuadernada. Pero si venimos con la expectativa de recibir algo de parte de Dios, entonces hay una disposición. Y ustedes recuerdan que dice la Escritura al respecto de quién está dispuesto dentro de nosotros. El Espíritu. Dice que el Espíritu nuestro siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, aquí la exhortación que está haciendo la palabra, estamos en Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, que a varios se les predicó el Evangelio, pero no a todos les aprovechó. Y a quienes no les aprovechó porque no escucharon el Evangelio, las buenas nuevas o las palabras con fe. No había fe. Y vuelve la pregunta, esas dos palabritas, ¿y qué es fe? Si a ustedes les preguntan en la calle, en este momento, salen de aquí y se encuentran a alguien, ay, usted que es un hombre o mujer de fe, ¿qué es fe? ¿Qué dirían cada uno de ustedes? La certeza es lo que se tiene la convicción de conocer. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia. ¿Y se sabe la cita? No importa que no la sepa, pero eso es lo que dice la Escritura. Hebreos 11, versículo 1. Pregúntale a Bática. No, tampoco. Entonces, Hebreos capítulo 4 nos habla de que hubo un grupo de personas que escucharon la voz de Dios, pero esa voz que escucharon no produjo nada en ellos porque no hubo fe en aquellos que la estaban escuchando. Vamos a leer un pasaje del cual hemos venido hablando, o por lo menos lo hemos mencionado en las últimas semanas, y tiene que ver con precisamente eso. ¿Qué significa? ¿Qué produce en nosotros el hecho de que estemos con expectativa delante de Dios de recibir de Dios? ¿Ok? Ustedes recuerdan que hemos hablado de Caleb, ¿y quién es el otro? ¿Y qué
¿Qué profesión temporal tuvieron ellos por un momento? Espías. Ellos jugaron por un ratico al 007, ¿cierto? Los contrataron como espías, pero no eran ellos los únicos. Dice que fueron 12 que fueron contratados. Yo no diría contratados, fueron elegidos. Y de manera curiosa, no hicieron a un lado a Josué y a Caleb para darles instrucciones a ellos aparte de los otros 10. Todas las instrucciones las recibieron exactamente las mismas, los mismos, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Pero hubo una gran diferencia entre lo que sucedió en Caleb y Josué y entre lo que sucedió con todos los demás. Y ojo, que todos los 12 vieron exactamente lo mismo, escucharon exactamente lo mismo, pero solamente en 2 de ellos se produjo resultados. Y esta es la exhortación que está haciendo Hebreos 4 cuando dice que escucharon la palabra, pero no les aprovechó porque no estaba acompañada de fe en los que la oyeron. Es lo primero que uno debería hacer cuando va a salir de la casa para la iglesia, o cuando va a leer la palabra, o cuando va a escuchar la palabra, o cuando sea que va a hacer algo relacionado con Dios, es echar sus 500 pesos de fe en el bolsillo. Si no los tiene, haga una transferencia bancaria, imaginaria, y pídale al Espíritu Santo. A eso me refiero con transferencia. Padre, dame tu conocimiento y tu sabiduría. El hecho de que usted ore significa de que ya tiene fe. ¿En qué? En que alguien está escuchando su oración y ese alguien se la va a responder. Entonces ya va uno a la fija. Uno no sale simplemente a la calle y, ay, llegué y ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno. No, porque necesitamos tener una disposición, o más bien una predisposición. De esa manera honramos nosotros a Dios. Muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora lo vamos a leer un poco más con detalle. Pero cuando Caleb y Josué avanzaban en medio de la tierra, ¿qué creen ustedes que escuchaban ellos conforme avanzaban? Ellos recordaban lo que Dios les había dicho. Primero, ¿y cómo contrastaban o contra qué se enfrentaban esos recuerdos con lo que ellos estaban viviendo en el momento? Ellos veían una realidad, pues, que lo vieron todos, pero ellos no se dejaron amedrentar por esa realidad, sino que le creyeron a Dios. Importante, es decir, 12 personas van por una tierra que van por una misión. ¿Cuál era la misión? Reconocer la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que Dios había prometido. Tierra que decía la promesa produciría o produce leche y miel. Significa, no era que estaban las vacas por todos lados y las abejas por todos lados, sino que había abundancia de pan e inclusive de postre. Inclusive postre. A que alguien diga, ay, no, es que los azúcares no. La miel estaba allí en la escritura. Lo que ellos veían ahí es lo que nos decía ahorita Cristo. Yo lo que veían era montes, ¿no? Cuando uno dice al monte, Que lo que se corra. Pues no se refiere al monte físico. Bueno, no quiero parafrasear, pero a la en el circunstancia. momento, exactamente eso es lo que yo veía, montes. Y ellos fueron los únicos que tuvieron la fe suficiente para decirle al monte, tírate a la. Y es muy importante porque miren ustedes que todos escucharon lo mismo, pero vamos a tratar de hacer un paralelo en los 2 equipos. Había un equipo en gran mayoría con 10 personas y otro equipo con 2. Y ambos escucharon las mismas instrucciones, pero seguramente permitámonos por un segundo usar la imaginación en esa narrativa para decir que entre los 10 tenía que estar como dice el mundo, salado, que nosotros sabemos que no es salado, sino el negativo, el pesimista, el que todo lo veía mal. Seguramente cuando lo eligieron, ¿por qué a mí? ¿Y a mí por qué me van a mandar por allá? ¿Y vos vas a ir? ¿Y a vos te eligieron también? ¿Y te dieron viáticos? ¿Te dieron para los viáticos? Porque yo por allá lejos. Mientras que los otros 2 por acá habían escuchado la palabra de Dios y habían escuchado y habían caminado con Moisés, quien a su vez había escuchado de parte de Dios. Y ellos estaban atentos para ver el cumplimiento de la promesa. Noten ustedes la diferencia entre la expectativa de que me den una promesa a la expectativa de ver el cumplimiento de la promesa. Porque para que me digan una promesa, de eso hay congregaciones llenas a las que les adivinan el día, la suerte, el mes, el año, le dicen
cuál es el horóscopo que es compatible. Pues por supuesto estoy exagerando, pero alguna vez, y lo hemos compartido en varios momentos, por esas cosas de la vida Dios nos permitió ingresar a una congregación de estas. Fuimos una vez, porque alguien nos invitó. Que había una curiosidad morbosa, es muy probable, de ganas de saber qué significaba eso de profecía. Y entonces nosotros llegamos y había dos grupos, parecía un paseo bugueño, un grupo acomodado a un lado a la iglesia y otro grupo acá, y había una gente ubicada de manera estratégica, e iniciaron con alabanza, con oración, algo de prédica, y de pronto como que todo quedó en suspenso y en pausa. Y llegó el momento en que Salió un poco gente. salió un poco de gente, Hablarle a uno en la oreja. y se repartieron por una lira aquí y otra lira por acá, y casi que empezaron a repartir turnos, de una manera u otra. Y entonces iban de mesa en mesa, perdón, de silla en silla, y las sillas, ahí esa congregación, a la iglesia que fuimos, era muy al estilo del antiguo culto católico, que eran las mesas de madera largotas, en las que cabían 10, 15 personas sentadas. Pero entramos así, y había una persona cada dos filas, y empezaba a llamar al que estaba allí. Lo llamaba y al oído. Y el otro para acá. Y al final uno le preguntaba, ¿qué te dijo? Y a todos les decía lo mismo. El discurso constante y que se manejaba era, te va a llegar la carta que estás esperando, vas a ir a hacer el viaje que estás deseando, y no faltaba la enfermedad del miembro de la familia que era fatal. Entonces era una lotería. El que en realidad tenía por allá un proyecto de viaje, ay, Dios no está contestando. Pero cuando decían, el miembro de la familia está en peligro, ay, no, ¿qué hacemos? Buscamos de Dios. Nosotros salimos espantados de aquí. Salimos espantados y arrepentidos, por supuesto, porque lo que encontramos fue una iglesia o una congregación exacerbada, movida, movilizada, a supuestamente ir a escuchar de Dios. Pero noten ustedes, bueno, ustedes no estaban allí, les trato de transmitir mi impresión, o nuestra impresión. La gente llegaba no por la palabra, la gente llegaba no por el momento de la alabanza, y seguramente lo disfrutaban, pero no era eso lo que los hacía ir a la congregación. Yo estaba lleno. Y así, la gente iba por el momento de la profecía. Y yo creo que en este momento de nuestra vida como cristianos ya tenemos claro, o deberíamos tener claro, cuál es el concepto de profecía en la Biblia. ¿Sí o no? ¿O no? Ok, bueno, lo repetimos o lo decimos. Cuando la Biblia habla de profecía, es que la palabra de Dios es predicada. Es decir, si yo leo un versículo o dos, como decimos ahora, en ese momento ustedes podrán decir, estamos profetizando. Y cada vez que usted predique, hable, comparta la palabra de Dios, usted está profetizando. Eso es lo que bíblicamente se define como profecía. La profecía, por eso tiene cumplimiento. Por eso no es el concepto de adivinar el futuro. En ese error cayó Saúl cuando fue a consultar a la hechicera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Claro que pasa. ¿Que hay un mundo espiritual que juega con las mentes y las emociones de las personas? Por supuesto que sí. Pero para nosotros, cuando nos hablan de profecía, tenemos que tener claro que deben hablarnos de palabra de Dios. Y tiene que tener un cumplimiento. Porque lo vivimos en el pasado, los cultos o las paradas, los congresos que hacían, eran movidos y movilizados porque venía un profeta X o Y. Y venía el profeta que hacía llover polvo de oro. Yo no sé cómo llovía polvo de oro, hay gente que decía que sí. Venía el profeta que hacía reír, o sea, que contaba chistes. Venía el profeta que iba a multiplicar el dinero. Nosotros caímos en este cuento en alguna ocasión. Nuestras argollas matrimoniales se fueron en una de estas. En un profeta que llegó y dijo que todo el mundo tenía que diezmar y ofrendar lo que tuviera. Y en ese momento, pues nosotros de mucha inocencia
pensamos que lo que queríamos ofrendarle a Dios era nuestro matrimonio, y una manera de hacerlo era, y nos vinculamos a ese tema. Y eran de oro. Eran nuestras argollas. Desde entonces no volvimos a comprarlas. Bueno, Dios dispondrá si así lo quiere. El punto es este, que hubo un momento en que cuando todo el mundo entregó sus cosas, eso parecía Israel saliendo de Egipto, porque habían relojes, cadenas de gargantillas y seguramente cheques firmados. Estufa, literal, la gente llegaba después con lo que había prometido y hacían la reventa, venta de garajes y toda esa cosa. Y uno diría, profecía, Qué pesado. profecía, y se ventila el rótulo del profeta que viene, y si es más grande y más extraño y más exótico, ese profeta es más fuerte. Entonces cuando avisaban que venía uno de África, uy, el africano, ese es bravo, ese es bravo. O no, viene el profeta, hay veces venía un señor del medio de Estados Unidos que sacaba demonios por eructos. Y entonces todo el mundo se ponía a eructar. Una cosa loca y profecía. Pero no es eso necesariamente lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. En el Antiguo Testamento, cuando hablaban de los profetas, eran porque en ese momento eran usados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les hablaba y ellos transmitían lo que el Espíritu Santo les había dicho. Ya cuando Jesús viene a nosotros, allá lo que nosotros profesamos es lo que está escrito en la palabra. Eso es lo que nosotros declaramos, lo que está escrito en la palabra. Cuando una persona dice, Dios me habló, me soñé, ese tipo de cosas, dice, y asegura que es Dios, en ese caso uno tendría que decir, o sea, la Biblia no ha sido terminada, o sea, no está escrito todavía en su totalidad, porque si el Espíritu de Dios todavía está hablando, o sea, hay que anexarle todavía más versículos a la Biblia. Eso, pues, obviamente, claro. La Biblia se ya... Y el comentario de la persona es totalmente al lugar. Eso no significa de que Dios no nos hable, ¿no? Aclaramos, porque entonces, pero lo que sí tiene que pasar necesariamente, impabritablemente, es que aquello que Dios nos diga esté respaldado y esté ratificado por su palabra, y no por un sentimiento nuestro, no por una sensación temporal o pasajera, sino que además de la palabra tenga la convicción y la paz que sobrepasa todo entendimiento para el cumplimiento de la misma. No es vas a tener la novia que querías, el novio que querías. Uy, Dios me habló, Dios me habló. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿O qué? Distinto es que llegue el sueño de Rebeca y usted tenga ese sueño 15 días y de pronto se encuentra con la Rebeca de la manera como Dios lo hizo, porque Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Pero cuando escuchemos el término profecía, por favor tengamos muy claro que lo que nos deben hablar es lo que la Escritura dice, no lo que alguien más supone que va a pasar. Pero también hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a raíz de cuando estuvimos en confinamiento, que salían profetas, sobre todo una señora que tiene más cara de bruja que otra cosa, y usaba la palabra. ¿Ya cuántas veces? Usaba la palabra de Dios, y entonces uno dice ahí, uy, ¿cómo así? Pero ella tiene su venenito. Y hay que ir a la palabra y constatar con la palabra y pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque eso es lo que hace el diablo. Se disfrazó de ángel de luz y con la palabra, entonces empezaron por el WhatsApp mandando, mira qué es lo que está pasando, y entonces todo era acerca de lo que está, del milenio y de las plagas y de todas esas situaciones que se hablan en Apocalipsis. Nosotros debemos tener paz con Dios, de que nosotros no vamos a vivir esas plagas. Entonces, ¿por qué espantarse de ese tipo de profecías? Y nos preguntaban, ¿y será que eso es verdad? ¿Y será que esto es cierto? ¿Y será que...? Entonces, lo que hacen eso es generar mucho miedo, pero miedo a vivir esas situaciones tan difíciles que hablan del Apocalipsis. Y nosotros tenemos que tener la confianza de que nosotros, Dios ya nos dijo que no estábamos creados para la ira de Dios. Además, hay personas en las iglesias, pastores o pastoras, o ministros o ministras,
que se han dotado y se han dateado con técnicas para estimular la atención, la emoción de las personas. Y esto está probado, esto lo hace el mundo y del mundo se ha traído a muchas congregaciones. Entonces, recuerdo en plena pandemia alguien que en sus rótulos de videos decía, tú no sabes lo que va a pasar. Y entonces, ¿y qué va a pasar? Y no te decía nada. Y después, tú no sabes lo que va a pasar 3. Y no te decía nada. Y tú no sabes lo que va a pasar 10. Nunca decía nada porque pues, no sabía lo que iba a pasar. Es así de sencillo, no sabía lo que iba a pasar. Yo tampoco. Pero buscan atraer la atención, esa necesidad o esa curiosidad innata que hay en el ser humano de saber acerca del más allá y del más acá. Regresemos entonces a Caleb y a Josué. Ellos tenían 2 particularidades que los hizo distintos y diferentes con respecto a los demás. Y las vamos a mencionar ahora. Número 1, tenían certeza. ¿Qué saben ustedes qué es certeza? Ya leímos la definición que nos dio, o leímos, no, lo hablamos, Hebreos 11:1, con lo que es la fe, la certeza. ¿Pero qué es certeza? Algo de lo Tener que la está seguridad puesto sobre por- algo ahí. Perdón, repítelo. Tener la seguridad de algo ahí. Tener la seguridad, válido. ¿Alguien más? Estar seguro de algo. Estar seguro de algo. Voy a leerles lo que dice un diccionario X. Dice que es el conocimiento de la verdad. ¿Ok? O el conocimiento de la verdad elevada al cuadrado. Es decir, tiene tanta seguridad que eso es certeza. O sea, es más que estar cierto, es ciertísimo. Como el Señor Jesús decía, desierto. De cierto os digo, tal cual. ¿Ok? Dios les había hablado a ellos con detalles de lo que iban a encontrar y cómo iban a hacer las cosas. Sí, ¿no? Él les dio, antes de irse les dijo, miren, se van a encontrar, van a ver esto, van a ver esto, van a ver Y esto. eso es maravilloso porque no se van a ciegas. De hecho, en la educación preescolar o con los niños se utiliza algo que es la anticipación. ¿Cierto? Cuando el niño se lo va a llevar a alguna parte, eso es lo que recomendamos cuando vienen bebés aquí a la congregación, que la mamá o el papá anticipen al espacio donde vienen, cómo vienen, y el niño eventualmente termina entendiendo que viene a un lugar en el que se espera que tenga una atención distinta, pero si el papá no le dice nada, él llega y por ahí ustedes lo han visto corriendo por allí, haciendo, llamando la atención y todo. Pero cuando se les empieza a decir, mira, vamos a la iglesia, recuerda cómo te vas a comportar, se les anticipa y ellos ya saben qué esperar. Si eso sucede con un niño recibiendo palabra del hombre, imagínense si recibimos palabra de parte de Dios, que es tan clara que nos dice, miren, van a encontrar estas circunstancias y yo estoy con ustedes. Esfuérzate, sé valiente. Fue lo primero que le dijo a Josué. ¿Ok? Es decir, que el solo hecho de que a usted le digan, esfuérzate, sé valiente, significa de que en algún momento va a necesitar manifestar ese esfuerzo. Y en algún momento va a querer su valentía ser probada. Entonces, ok, ¿quién me lo dijo? Dios. O sea, si Dios me lo dijo es porque sabe que yo voy a pasar. Amén. Y eso era lo que ellos tenían claro, la certeza, la seguridad. Y 2, ellos tenían convicción. ¿Qué es convicción? Es muy parecido, o similar, es un sinónimo. ¿Cierto? Les voy a decir un significado. Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa y o cree. La convicción es de uno, que Dios, pues por supuesto se ha creado porque Dios se lo ha puesto a uno en su corazón y lo ha leído en la palabra y eso hace que mi convicción sea clara y segura en quien hemos creído. Aquí hay algo importante y espero significativo. Cuando se nace de nuevo, cuando nosotros accedemos al contacto con Dios, a través de quien nos haya llevado con lazos de amor a la palabra, lo que normalmente sucede es que como nosotros somos seres que aprendemos por imitación, tenemos siempre referentes, lo que normalmente sucede es que esa primer referencia que tenemos es la que empieza a marcar el cómo nosotros vamos a comportarnos o cómo va a ser nuestro comportamiento de manera inconsciente inclusive en el Evangelio. Me explico. Si la persona llegó a Cristo de manera genuina y se encontró con el ministro o ministra acá en el púlpito, que es el que salta y da maravales y hace vueltas canelas,
seguramente se dice, uy, chévere, vamos al gimnasio otra vez. Allá hay movimiento. Cuando llega, no, ya son más bien calmaditos. Así, allá en Palabra Vida ya no hace mucha bulla. Y tal vez diga, no, yo quiero más. Pero cuando se acostumbran, esa primera referencia es significativa. Y muchísimo más cuando esa primera referencia tiene que ver con la enseñanza. Lo primero que recibimos nosotros normalmente está acompañado o está asegurado por la persona que nos trajo, que nos trae algo de seguridad. No sé si usted estuvo en algún momento invitado o invitó a alguien que dijeron una palabra o una instrucción en la prédica y la persona inmediatamente mira asustada como, sí, buscando el apoyo, ¿cierto? Como, ay, si yo estoy allí, o no, yo no estoy allí, o yo estaba allí, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo así? ¿Qué es eso? Porque al principio, cuando nos enfrentamos a la fe por primera vez, casi siempre tenemos un patrón que es no nuestro. Es un patrón prestado, con la mejor de las intenciones, pero que termina siendo no nuestro, que es totalmente necesario para que la otra persona conozca y acceda a ese camino. Es como la figura que hace el bebé, de que primero gatea, mira a la gente que se desplaza y quiere hacer lo mismo. Al principio lo hace porque lo vio hacer, pero va a llegar un momento en su vida en que lo va a hacer porque él tiene convicción de lo que está haciendo. Y a donde quiero llegar con esto, donde queremos llegar con esto, es a lo trascendente que significa en la vida nuestra, el llegar a un momento en que como cristianos ya no estamos viviendo de lo que me dijo mi papá, de lo que me dijo mi mamá, de lo que me dijo mi tía, o me dijo mi tío, o mi abuela, o quien sea que me ha estado acompañando, sino que va a llegar un momento en que lo que me dijeron tiene que haber generado en mí el deseo, el anhelo de convicción, de certeza, para que, como lo decías tú ahora, yo pueda decir con seguridad esto. Ya no pueda decir yo, es que mi mamá dice. Ah, ¿y usted es salvo, mijo? Sí. ¿Y por qué? Mi mamá dice. ¿Cierto, mami? ¿Cierto? Pero usted sabe que eso, yo no sé, pero mi mamá me dice que yo soy salvo. Ese niño o esa niña también tiene claridad con lo que es salvación. ¿Ok? O ese joven, o ese viejo, puede ser. Y necesariamente hay un momento en nuestra vida en que la fe ya no es prestada. No puede, no debe ser prestada. No es sano que sea prestada. Fue útil en un momento para ayudar el testimonio, para que viesen cómo Dios actuó en mi vida, pero llega un momento en que eso es simplemente para traernos con lazos de amor y que la convicción, la certeza ya no esté ahora, porque yo veo que él ahora con mucha vehemencia y él es muy manifiesto y yo no. Tu fe no debe depender de quien lo diga y cómo lo diga. Tu fe debe depender de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces cobra vital importancia el que yo sepa qué ha dicho Dios y crea y entienda qué es lo que Dios ha dicho, por lo menos en la mayoría de las veces, para yo poder tener convicción. Porque va a llegar un momento en nuestras vidas en que vamos a tener que caminar, así sea que estemos acompañados. El hecho de caminar implica que nosotros extendamos nuestras extremidades, las superiores y las inferiores, y hagamos el acto nosotros. Nadie puede caminar por nosotros. Nadie puede hacer nada por nosotros, aunque estén con nosotros. Va a llegar un momento en que vamos a necesitar convicción. Cuando estemos solos o acompañados, porque por alguna razón esa persona que está sola, Dios no lo permita, no sea alguien ni conocido ni de la familia, se extravió, se torció. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos a torcer con él? Tiene que haber un momento en que digamos, espérate un momentico, así es la cosa, pero lo que me decías era distinto. Lo que Dios nos dice es distinto, ¿por qué vas a hacer lo opuesto? Entonces llega un momento en que debe haber convicción, y ya la convicción no puede depender de quien me ha acompañado hasta ese momento en el proceso. Debe haber un sentimiento una convicción de que yo estoy escuchando. Iniciamos leyendo Hebreos 4, que dice que algunos escucharon la palabra y no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Entonces alguien podrá decir, yo voy con el que tiene fe. De hecho, a muchos, no sé si ustedes lo han usado, conmigo han querido hacerlo de manera inconsciente o consciente, yo voy con él porque es que con él me va bien. Claro, lo cogen a uno como si fuera la patica para otro de conejo, es de la suerte. Yo era así.
Uno que escogía, ¿cierto? En el colegio, en la universidad. Pero yo era así contigo, cuando yo no quería obedecer y no leía la palabra y no me daba la gana de obedecerle a Dios, yo decía, no, pues que Él dice, no, es que yo creo es que lo que dice, Y hasta no- que Dios me llamó al orden. y eso es bueno hasta un momento. Eso es como, yo tengo que prepararle el tetero al bebé. Y eventualmente se lo tendrá que preparar hasta que él aprenda a comer. Y cuando aprenda a comer, él va a querer comer. Y después va a tener que aprender a hacer comida. Y de pronto enseñar a otros a comer. Es que pienso que Dios va poniendo esa necesidad en uno. Por ejemplo, yo he vivido el hecho de tener que ver que escuchar palabras y decir, "Ay, como que sí, como que yo lo he escuchado, pero será que eso sí es cierto", y me daba ira, impaciencia, como llevar tantos años conociendo al Señor y no tener la certeza de que eso estaba en la Biblia. Entonces yo me he propuesto leer la palabra y pedirle a Dios que de verdad me enseñe su palabra para yo no confiar solo en lo que me dice, no solo en lo que escucho. De hecho, es tan importante eso. Ustedes recuerdan que Proverbios dice que nosotros debemos enseñar o instruir al niño en su camino con la esperanza, con la promesa de que aun cuando esté grande no se va a apartar de ese camino en el que ha sido enseñado. Pero ¿por qué no se va a apartar? Porque va a llegar un momento en que va a creer con convicción en el camino en que ha sido instruido. Les voy a llevar un ejemplo que está entre líneas y no sé si se han encontrado con él o lo han analizado desde ese punto de vista, pero van a ver a qué nos queremos referir en esta noche. Los invito a que vayamos al libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 30. Vamos a ver 35, 36 y acabamos en el 37. Daniel capítulo 11, versículos 35 al 37. Este es una de los sueños proféticos que tuvo, la visión que tuvo Daniel acerca de los acontecimientos en el futuro. Él está describiendo de eventos que van a suceder, que ya sucedieron para nosotros y otros que están por tomar lugar. Pero en ese momento en que Daniel está viendo la visión, para él todo esto estaba pasando o ya pasó, porque él está en un momento de tiempo, digámoslo así, atemporal. Dios lo saca de la dimensión en el tiempo en la que nos movemos nosotros y él puede experimentar el ver esto que ya pasó. Por eso por momentos Daniel como libro puede ser un poco complicado en principio acercarse, porque dice la bestia que era pero no es, el rey que viene pero que ya vino, los 5 reyes que son pero que falta uno. ¿Y cómo así? Pero él habló de eso hace cuántos años atrás. ¿Y por qué dice que ya pasó? Porque él estaba por fuera del espectro del tiempo, conforme lo conocemos nosotros, y en esa visión Dios le permitía ver todo esto. Él está narrando todo lo que va a suceder aquí. Él está en el tiempo de Dios, él pudo estar bien, como Dios ve las cosas. Digamos, yo no sé si hablaríamos del tiempo de Dios, si Dios tiene tiempo, pero podríamos hablar que estaba en la dimensión donde Dios se mueve, que ya no está enmarcada por el tiempo. ¿Ok? Por eso Él era y Él es y va a ser. Es algo que a nosotros nos cuesta entender porque tenemos un pensamiento finito. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Pausa obligada. ¿De quién creen ustedes que estamos hablando? Miren la descripción que está haciendo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Qué rey es este? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra.
¿Ok? No acerca del Dios de los dioses, sino contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y uno se puede dejar confundir por la palabra maravilla. Ay, sí, eso es bueno. Pero está hablando en contra. O sea que hablará de cosas maravillosas, pero en contra de Dios. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Claro. Alguien puede con mucha astucia hacer uso del conocimiento que maravilla al mundo y va a ir completamente en contra de Dios. Versículo 37, aquí es donde nos vamos a quedar un segundo. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hasta allí. ¿Quién es este personaje del que la Biblia está hablando? El anticristo, ¿cierto? Ustedes que son cristianos bien pillines, llenos del Espíritu Santo, ya lo saben, ya lo tienen claro. ¿Y por qué? Pero hay algo importantísimo aquí. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esto significa de que estamos hablando de un personaje que es de descendencia judía, ¿ok? Pero no es judío. Porque quienes tenían a Dios como Padre, o quienes guardaban a Dios y sus preceptos, eran sus padres, mas no él. Y después llega y dice, del amor de las mujeres no hará caso. O sea que ya sabemos que es gay, es homosexual. No sé si se va a declarar abiertamente o no, pero lo que sí sabemos, por lo que dice Daniel, que ya pasó, es que este personaje no va a hacer caso del Dios de sus padres, se va a ir en contra de él y no va a hacer caso del amor de las mujeres. Una bestia. Es una bestia. Y no en vano vemos la agenda impresionante que hay alrededor de convertir y cazar adeptos en todo lo que tiene que ver con el tema del homosexualismo. Porque es una preparación para lo que va a venir en el futuro. Pero no vamos a hablar de la bestia ni del anticristo. El versículo es traído a colación para que veamos qué sucede con alguien que tiene la fe, pero no la de sus padres. La fe que tenían sus padres era poderosa y honraba a Dios. Pero él, esa persona, no tuvo la fe para permanecer honrando a Dios. Es decir, que en algún momento de su vida pudo haber sido alguien que tenía la fe prestada de X o Y persona. Dios está esperando que nosotros cada día nos acerquemos más a Él y comprendamos quién es Él, no para mi pareja, no para mi papá, no para mi abuelo, para mí. La respuesta a la pregunta más bien que Dios nos hace es, ¿quién soy yo para ti? Y nosotros tenemos que tener una respuesta relativamente clara, por lo menos para nosotros. Porque si alguno de ustedes, muchachos o muchachas, todas las muchachas que están por debajo de los 80 y todos los muchachos que están por encima de los 5, si alguien nos preguntara, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué diríamos? Mi Salvador. Mi Salvador, el Rey de Reyes, el Padre, mi Creador. La tenemos clara. Pero ¿qué tal que alguien saliera con el cuento? El Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, es el de la cruz. No, la pregunta no es quién es el Dios de tu mamá o de tu papá. ¿Quién es tu Dios? ¿O quién es Dios para ti? Hay un momento en que nosotros tenemos que empezar a madurar espiritualmente hablando. En donde esa mano que nos dieron para llegar a Dios hasta donde estamos, qué bendición, gloria a Dios por esa mano. Pero llega un momento en que esa mano simplemente nos suelta, sigue caminando con nosotros, porque Dios no nos suelta. Pero ya nos dice, ¿ahora qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Ustedes recuerdan el evento que lo mencionamos con cierta regularidad aquí en los Hechos? Cuando Pablo andaba echando fuera demonios y unos dijeron, ay, miraste cómo echa fuera demonios. ¡Ay! Yo también quiero. Y llegaron y se aprendieron la narrativa que ellos escuchaban de Pablo. Y entonces, ¿cómo es que se echa fuera demonios? En el nombre de Jesús. Y entonces llegaron a uno endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús, del que menciona Pablo. Y dice la Escritura
que los demonios se levantaron, los expusieron, los avergonzaron, les dieron sus par de bofetadas, los maltrataron y le dijeron abiertamente, eso dice la Escritura. A Pablo sabemos quién es, y el Jesús que predica Pablo sabemos quién es, pero ustedes no los conocemos. Ellos no tenían convicción a pesar de que creían estar haciendo una buena obra. Dios está esperando de nosotros que haya un momento en nuestra vida para que de ahí se convierta en la eternidad y que nosotros podamos creer, hablar de Él, tenerlo a Él, hablar con Él, porque creemos, porque tenemos certeza y seguridad y convicción de que Él existe para nosotros. Que ya no es una figura etérea y abstracta que no se le puede dar forma y que está tan lejos en la inmensidad, como la canción que decía. Y no espero nunca volver, la pieza cobardía. No estamos hablando, Dios no está tan lejos. De hecho, hizo lo posible, lo imposible, para estar muy, muy cerca de nosotros. En nuestro corazón y en nuestra boca, si confesamos que Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. Dice Romanos 10. Todos los que estamos aquí ya tenemos edad, si tenemos más de un día en Cristo, ya tenemos edad para poder decir con convicción, yo soy nacido de nuevo. Yo soy hijo de Dios, del Dios viviente, no de cualquier Dios, del Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi Dios y lo sirvo. Ya no con un pensamiento religioso, ya no, o más bien ya sin echarse el machetazo, ¿cierto? Que cuando se pasaba por la cruz, que estaba ahí en la carretera y cha, se pasaba por la iglesia y cha, y por donde pasara, no, ya no hablamos de un Dios así tan etéreo, hablamos de un Dios con el que hablamos, con el que tenemos comunión. Nuestra fe no puede ser prestada. Si es prestada, con esto voy acabando, si es prestada, existe la posibilidad de que no haya comprensión de lo que Dios está diciendo porque está ausente de fe. Recuerden que Hebreos 4 decía que ellos escucharon lo mismo, pero como no había fe acompañándolos, pues no entendieron. Caleb y Josué recibieron la palabra de Dios y creyeron que Dios les había dado esa palabra. Y eso marcó la diferencia entre el caminar de ellos y los otros 10. Todos veían lo mismo, los mismos gigantes, los mismos castillos, las mismas ciudades fortificadas. Todos veían lo mismo. Pero Josué y Caleb seguramente se decían para sí, me atrevo a decir, pero Dios nos dijo. Pero Dios dijo. ¿Por qué será que Dios me ha dicho que me esfuerce y que sea muy valiente? Y llega un momento en que dice, es verdad, todo lo que ellos dicen es verdad, lo vimos, pero nosotros podremos más que ellos porque Dios nos ha dado esta tierra por heredad. Y lo otro es que si esa fe es prestada en el momento que la otra persona no cree en lo mismo, pues ahí va uno de cada si está creyendo por el otro. O que sería el peor escenario, si esa persona por alguna razón se desvía de la fe, entonces el otro sigue por el desvío, como si fuera un cartel, una señal diciéndole por aquí es. La fe no puede ser prestada, la fe tiene que ser nuestra. Por eso el nacimiento y la relación y la comunión con Dios es individual, es personal. Qué hermoso que podamos tenerla en comunión con familia. Qué hermoso que podamos tenerla en los momentos X, donde todo el mundo esté alabando y glorificando a Dios. Pero eso no cambia el hecho de que mi relación con Dios es personal e individual. Solamente así puedo tener convicción y certeza de que Dios está conmigo, hablándome y que me quiere bendecir. Porque en últimas, eso es lo único que Dios quiere con nosotros, bendecirnos. Lo ha hecho desde el principio y dice la Escritura que lo va a seguir haciendo eternamente. Tengamos en cuenta entonces que una persona que tenga convicción ya no queda a merced del vaivén de las circunstancias o de lo que unos digan u otros. Para los jóvenes esto sí que es bien importante, ustedes muchachos y muchachas, recuerden de 5 a 80, bueno 85 pues, en caso de... porque la presión social es fuerte, sobre todo con los muchachos. La presión social es muy fuerte, de por qué no hacen ustedes esto, por qué no les gusta lo mismo, por qué no juegan los mismos juegos,
¿Por qué no experimentan como todos los demás experimentan? Si eso lo hacemos, todos lo hacemos, ¿usted por qué no lo hace? Y va a llegar un momento en la vida en que nosotros vamos a tener que decirnos a nosotros mismos y a otros el por qué no lo hago. O el por qué hago lo que hago. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando lo tengamos claro en nuestro corazón. Cuando haya convicción. Cuando le pregunten y digan, no, espera que le pregunte a mi mamá por WhatsApp. Y no, es que no tiene datos. No te puedo decir ahora. Tendría que ser una respuesta como es nuestra. No importa los términos en que se responda. Tiene que ser, claro, y cierro con esto. Hoy fuimos a almorzar para aquí en un restaurante cerquita y hay una niña preciosa, 4 añitos, Montserrat se llama. Es hija de los dueños. Hermosa, hermosa. Y ella, cuando nosotros vamos, ella se ha dado cuenta que tenemos algún tipo de amistad con los dueños y entonces siempre va y nos busca conversa. Y como todo niño es así incisivo, y nosotros hay que hacerle ponemos charla. Y hoy llegó y nos regaló a Victoria, a Marta, a mí 3 hojitas. Cogió unas hojitas de mango que estaban en el piso y llegó y nos la dio. Para ti. ¿Y qué es esto? Que unas hojas. ¿De qué? Ahí jugamos con palabras con ella un momentito. Yo cogí una de las hojas y entonces ella las demás las puso en la mesa y empezamos a preguntarle cuántas hay. Y ella empezó con duda. Una, finalmente dijo 2, hay 3. Ok, le pusimos una más y dijo 4. Yo tenía un pedazo o una en la mano y cogí, la rasgué y la puse. Y le decíamos, si hay 4, ¿cuál sigue? Y ella dijo, no, pero es que ahí no sigue una más. ¿Y por qué? Porque es que tú la pusiste a la mitad. Y ya no vale. ¿Por qué la rompiste? Porque rompiste la hoja. Y yo le dije, espérate, la pego. Me dijo, no vale. Ya no vale, ya no puede haber la número 5 en sus palabras. ¿Cómo llegó ella a esa convicción? Bueno, Dios la lleva, por supuesto, por todo el raciocinio humano y toda la cosa. Una niña de 4 años que puede con criterio decir, ahí no hay 5 hojas. Y no puede haber 5 porque apenas hay una es 4,5. Si es 4,5, pues no hay 5. Esas fueron sus palabras. Un argumento poderosísimo. 4 añitos. Imagínense. No le importó el verse rodeada de 3 adultos que la estaban bombardeando con preguntas para movilizar su pensamiento, sino que ella llegó y se paró un momentico, se quedó pensando y la soltó. Imagínense si eso sucede en circunstancias tan superficiales y tan frívolas como esa. ¿Cómo se puede presentar cuando nuestra respuesta dependa, seguramente no nuestra vida, no vamos a ver así, pero sí lo que quede en la mente de la otra persona? Entonces nuestra convicción, nuestra seguridad en Dios y en lo que Dios ha hecho debe estar muy clara, porque la fe es la que va a hacer que la palabra produzca en nosotros resultados. Por eso la Escritura dice en el mismo Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que alguien que quiera agradar a Dios mucho, pero no tiene fe en lo que Dios dice, no importa qué tanto lo quiera agradar, no lo puede agradar, porque va a tener que ser siempre ceñido a lo que Dios ya ha dicho. La invitación es a que nosotros tengamos esa comunión con Dios de tal manera que podamos saber que no estamos siendo religiosos, de que no es que yo voy a la iglesia porque mi mamá me lleva, o porque este domingo me tocó, o este sábado me toca. No, yo voy porque creo que Dios me va a hablar. Y bueno, para aclararlo, para que no crean que Dios solamente le va a hablar cuando venga a la iglesia. No, usted va a leer la Escritura. ¿Usted por qué la va a leer? Porque cree que Dios le va a hablar. ¿Usted por qué va a orar? Porque cree que va a hablar con Dios. Además que nos congregamos porque Dios lo manda. Correcto. O sea, estamos siendo obedientes y sabemos que vamos a recibir algo. Claro, y vamos a crecer espiritualmente. Por lo menos se va a quedar en nosotros la inquietud frente a qué es lo que Dios ha dicho de lo que se está hablando. Y la convicción, con esto ahora sí cierro, debe ser, la convicción y la certeza debe ser algo que esté en todos los bolsillos nuestros cuando salgamos a encontrarnos con Dios, así sea que estemos dentro de la misma casa. Porque necesitamos tener claridad de a quién servimos y por qué le servimos a Él, para que podamos defendernos y defender no a Él, pero sí lo que queremos de Él
en algún momento enfrente de otras personas si es necesario. Y la Escritura dice que Dios le dejó dicho a los apóstoles, en ese momento discípulos, cuando lo lleven enfrente de los tribunales, no se preocupen en qué van a decir. ¿Ok? No se preocupen. No, yo tengo que hacer un estudio porque es que voy a hablar con el jefe. Entonces tengo que sentarme. Y no, gloria a Dios, si usted quiere aprender, si usted quiere aprender más de Dios, hágalo, pero no lo haga porque va a hablar con el jefe o con X de persona. Déjese guiar por Dios y aprenda y bendígase, pero nunca vaya a pensar que ahora sí está preparado porque ahora ya tiene el tema para hablar con el jefe o con el vecino. Porque la Escritura dice, decía Dios a los discípulos que cuando se encontraran en esas circunstancias no se preocuparan, que en ese momento el Espíritu Santo les iba a decir ¿qué? Pero uno diría, uy, pero ¿y cómo va a decir qué? Yo no sé, yo no tengo nada, ¿de dónde va a coger? Lo que tenemos que asegurarnos es de llenarnos de Él para que Él tenga ¿qué? Y no hay necesidad entonces de hacer el super mega estudio y no paren de hacer los estudios si lo están haciendo, gloria a Dios. Lo que me refiero es para que la confianza no esté puesta en lo que nos hicimos y lo que nos preparamos, sino en Dios. Si lo que estudié me alimenta y Dios va a usar eso, gloria a Dios. Pero yo nunca estoy pendiente de que ahora sí estoy listo para enfrentarme a... Porque es Dios el que habla a través de nosotros. ¿Puedo leerlo? Por favor. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Qué palabra tan hermosa. Y si eso lo creemos, dice la palabra que con fe, entonces estamos recibiendo. O sea, que eso puede pasarme a mí, claro. O sea, que nos ha pasado, por supuesto. Nos pasa en todo momento, es Dios el que nos debe estar hablando y no nosotros a nosotros mismos. Pero para eso tenemos que tener convicción de que le hablamos a alguien que nos oye y nos habla a alguien que quiere que lo digamos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, la convicción que tú pones en nosotros ha sido algo por lo que el adversario ha peleado desde el principio de los tiempos, Señor. Ha querido confundir, ha querido tergiversar lo que tú has dicho. Pero nosotros sabemos de que tú existes, sabemos de que tú eres real, Señor. Hemos evidenciado y hemos dado gloria por tus maravillas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por permitirnos dejar saber quién eres tú en nuestras vidas y todo lo que significas para nosotros, para que podamos hablarnos aún a nosotros mismos, diciéndonos qué bendición servir al Dios al que servimos, Señor. Te damos gracias por tu compañía, por tu guianza, por tu revelación, por tu presencia en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.